46. Muy lejos, siento yo que están. Déjame ahí. Salmo 46. Dice la Escritura: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella, la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Se agitan las naciones, se tambalean los reinos. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vengan y vean los portentos del Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra. Ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra. Ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros al fuego. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Padre, haga oír su voz una vez más y que tiemblen nuestros corazones ante tu palabra. Amén. Siéntense, amados. Vamos a la palabra de Dios y que esta palabra de Dios nos hable en gran manera. La tierra, lo que nos rodea, este es el tema del Salmo. La vida, lo que tenemos, lo que nos da seguridades, las cosas que hemos alcanzado. La tierra para el salmista es ese entorno. No es la tierra en la idea que tenemos actualmente nosotros, porque ellos no tenían esa imagen de un planeta llamado Tierra, ¿verdad? No. Ellos no pensaban. Usted y yo, cuando decimos la Tierra, pues inmediatamente se nos viene la imagen del globo terráqueo y nos imaginamos el mundo y tenemos toda una visión de la Tierra mucho más completa, diríamos. Para el hebreo, la Tierra pues no es el mundo como lo conocemos en el sentido de ese planeta flotante en el espacio, sino que la Tierra es el ambiente en el que se mueve, las instituciones, las ciudades, sus sembradíos, las familias. Habla más bien de ese entorno en el cual el ser humano vive el ciclo de su vida, de nacer, crecer y morir. Habla de la parentela, habla de su pedazo de tierra de trabajo, habla de su nación,
habla de su religión, habla de su casa. La tierra está hablando de eso que llamamos la vida, eso que llamamos nuestra casa, eso que es nuestro entorno y eso que es el lugar en el que vivimos, nos movemos, existimos, somos. Esa realidad que nos rodea y que forma el círculo de nuestra existencia. Ahí estamos y nos sentimos bien, nos sentimos que es el ámbito de nuestra vida, que es nuestra estabilidad. Sin embargo, hay momentos en el que ese entorno que a usted le da paz, tranquilidad, seguridad, eso que usted llama su casa, su tierra, su ciudad, su pueblo, su colonia, su hábitat, de repente se estremece. No hablo de terremotos, no hablo de temblores, hablo del estremecimiento de la vida. No hablo de un sacudón cuando dice se desmorone la tierra o se hundan las montañas en el fondo del mar. No hablo meramente de la geografía que se nos complica, no, hablo cuando tu casa se hunde, cuando tu economía se tambalea, cuando tu familia se estremece, cuando las cosas que considerabas seguras de repente ya no lo son. De eso habla el Salmo. De esas realidades que de repente dejan de ser. Se desmorona la tierra, las cosas que has construido, las cosas que has alcanzado, todo aquello que has levantado, de repente se desmorona. Al decir las montañas, está hablando de las cosas más estables. La montaña es símbolo de estabilidad. Aquellas cosas que tú sabes que estarán ahí siempre, que nunca se moverán, que son firmes, que son estables. Pero de repente dice, las montañas se hunden en el fondo del mar. Está hablando de esas realidades que tú piensas que nunca se van a mover, que van a estar siempre ahí. Aquello que es imposible que se caiga, aquello que no se va a desarmar jamás, aquello que ya tiene 15 años en tu vida. ¿Y qué son 15 años realmente? Aquellos que tú dices 30 años ya, y lo decimos como que fuera una eternidad. Y resulta que hay momentos en la vida que eso que considerábamos una montaña inamovible, de repente se hunde. Lo que considerábamos más estable se volvió inestable. Lo que considerábamos más seguro se volvió inseguro. Lo que considerábamos que jamás se iba a hundir, se está hundiendo. Es aquí donde surge el Salmo. ¿Qué es mi esperanza? ¿Y qué es mi porvenir cuando todo se hunde? Cuando siento que se está desmoronando, que las cosas más seguras y estables se están cayendo, que aquellos que habíamos construido y considerábamos de larga duración no lo es.
¿Y qué hacemos cuando nuestros proyectos por los que luchamos se desmoronan? ¿Qué hacemos cuando aquellas cosas que ocuparon tiempo, energía y recursos nuestros para levantarlos se caen? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando aquello que usted le puso ganas y cuando sacrificó otras cosas, dejó de lado otras cosas para empeñarse en sacar adelante esto donde usted tenía afianzado su futuro? Y de repente resulta que no es tan seguro como usted esperaba, que no es tan estable como usted creía, que no es tan real como usted lo pensó, que no tenía los fundamentos que usted creyó. Y de repente se le desploma el suelo a sus pies. Las murallas que creía que nunca se iban a caer comienzan a venirse a pedazos. Las cosas que usted pensó seguirían allí durante largo tiempo, pues dejan de estar allí. Todo parece efímero, todo parece pasajero. ¿Qué nos queda? ¿Qué tenemos cuando se nos derrumba la vida? ¿Qué tenemos? ¿Qué nos queda? Esa es la pregunta del salmista. En el Salmo, acompáñenme, el Salmo 11. Salmo 11. Versículo 3. Esa es la pregunta con la que nos enfrentamos en el Salmo 46. Salmo 11:3. Cuando los fundamentos son destruidos, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué le queda a usted, hermanito? ¿Qué le queda? ¿Qué queda de pie? ¿Qué nos queda en nuestras manos? Cuando los fundamentos de la vida se derrumban, cuando todo se viene abajo desde las mismas bases, cuando las mismas raíces se pudren, cuando aquello que me sostenía, que le daba dirección, que me tenía parado, que me daba el impulso a la vida, cuando se desmorona eso, ¿qué me queda? El Salmo nos invita justamente a recordar el fundamento de nuestra vida, porque parte de los espejismos que vamos creando en la vida es que vamos construyendo nuestros fundamentos propios, vamos armando nuestras raíces, vamos poniendo nuestras propias bases. Y así vamos por la vida poniendo como base la mujer, poniendo como base al hombre, poniendo como base a los hijos, como fundamento a los papás, el trabajo, el negocio, mi carrera, nuestros proyectos, y los vamos convirtiendo en mis fundamentos, en mis bases, en lo que me sostiene. Y resulta que la vida
es experta en quebrar muchos de sus fundamentos. La realidad humana es especialista, esa es la especialidad de esto que llamamos vida, de esto que llamamos realidad. Es especialista en darnos desde las bases mismas. Y es donde los seres humanos se encuentran en esa turbulenta existencia que de repente todo se le viene abajo y no hay a dónde pararse, no hay a dónde poner una roca a su pie y decir estoy sólido aquí, puedo construir aquí. No, sentimos que vamos cayendo y no hallamos dónde pararnos, y el sentido de vértigo parece no terminar. Vamos tambaleantes por la vida. El Salmo nos convoca para que de una manera clara, decidida, aprendamos que el fundamento no puede ser la tierra ni la casa. El fundamento es el Señor. El fundamento es Dios. Por eso comienza diciendo: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Ahí empieza. Él es nuestro amparo y fortaleza en los momentos de angustia. Eso es el Señor. Por tanto, hay una consecuencia, hay un resultado. No temeremos. Oiga esto. No temeremos. No le tendré miedo al porvenir, aunque se me derrumbe la vida. Eso dice. No temeremos aunque se caiga a pedazos mi existencia. Aunque se quiebre en 1000 pedazos como un espejo todo lo que me rodea, no temeré. Porque Él es mi amparo y fortaleza. Nunca se quiebra, nunca se desmorona. ¿Entiendes por qué? No debes apartarte jamás del Señor. ¿Entiendes por qué no debes alejarte de lo que Dios te ha puesto a hacer? ¿Entiendes por qué no debes confundir tu tierra que se puede desmoronar al Dios del cielo? Son cosas diferentes. Esa mujer que tú consideras hoy segura, amarrada, atada para siempre, no. Puede agarrar camino un día. Ese hombre que tú dices, no, ya lo tengo dormidito, hasta agua de calzón le di, mamita. No, ahí lo tengo sobado. Quizás ahorita, pero un día va a agarrar camino. Ningún hombre, ninguna mujer es seguro, hermanito. Ya se lo he dicho yo, se lo he explicado tantas veces. Que ni siquiera es para siempre, pues. Ese hombre, esa mujer que tenés, no es para siempre. Un día se va a acabar, cuando se petatee, se va a acabar ya volado. No vayan a creer que van a seguir topándose.
allá en el más allá. Eso es solo poesía. Seguiremos armándonos al otro lado. Esa es poesía. No crea que van a estar de chucos en el paraíso. No crea que van a seguir con las revolcadas allá en el cielo nuevo y tierra nueva. Eso es aquí mientras viven. Por eso aprovechelo ahorita, va. Ahorita dele con todo. Mientras no se le vaya con otro, con otra, dele. Pero digo, hay de aquellos que el fundamento de su vida sos vos, mi amor, sos mi roca. Ay, papito. Mi amor, usted es mi fundamento. Sin usted yo me desmorono. Ya estuvo, ya. Te llegó el río, papito. Solo es cuestión de tiempo. Comienza la cuenta regresiva del trancazo que vas a pegar. Otros que sus bienes materiales lo hacen el fundamento. Creen que ese pedazo de tierra es para siempre. Mire esa casa que usted dice, este es mi orgullo. Mire, volar un terremoto la puede llevar en un segundo. Y todo su patrimonio, adiós. Miren el accidente de hace poco en la longitudinal. Un Hilux del año. Como que es de plástico el volado. Destartaladísimo. Es que mire, las cosas de la tierra son pasajeras. Las tenemos, son una bendición, pero no podemos confiar el corazón ahí. No es mi fundamento. Sus hijos no pueden ser su fundamento. Los hijos están diseñados para agarrar camino. Eso dice la Biblia, dejará al hombre a su padre y a su madre y va a agarrar camino. ¿Y usted qué creía que era su fundamento? Usted que está diciendo, ay, ya se va a graduar, ya me va a ayudar. Esperen, me voy a reír mejor. Cabal, el año que se gradúa, mire mamá, le presento a mi novia y ya nos vamos a casar. Ya le ayudó dueña el pisto. Y la mamá esperando, ya le van a dar la culebra a mi hijo. Con la culebra se casó. De la culebra me va a invitar ahora a comer. Porque así le dicen al primer pago. Y no, pues la tan anhelada ayuda que se casó. Y era su fundamento. ¿Cómo se va a sentir cuando sus fundamentos se quiebran? El Salmo apunta a que aprendamos a tener ese fundamento inamovible. Eso que estará allí para mí en los momentos más turbulentos de la vida. Eso que me queda para reconstruirme cuando todo se destruye. ¿Puedo reconstruirme? Sí. ¿Puedo levantarme? Sí. ¿Puedo erguirme de nuevo? Sí. Porque a Él, que es mi fundamento, nadie lo derriba. Este pasaje me gusta mucho de Nehemías,
Dice capítulo 4 de Nehemías, versículo 1: cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos ante sus compañeros, y el ejército de Samaria dijo: ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Esa es la pregunta. De ese muro hecho polvo, ¿va a surgir algo nuevo? El salmista dice: sí, porque mi fundamento está intocable. Mi fundamento sigue allí. Aquello que me sostiene permanece. Y aunque de repente el huracán se llevó el techo, pero sigo de pie en mi casa. Y aunque quizás golpeó las ventanas, pero seguimos de pie. Mi casa sigue de pie. Mi vida sigue de pie. Mi futuro sigue de pie. Y algo nuevo puede surgir, porque Él es mi amparo y mi fortaleza. No cambiemos esto, hermanitos. Mire, estos días, ¿por qué motivo? No sé, he escuchado historias de gente que estuvo en la iglesia y de cómo andan desorientados, de cómo andan sin rumbo. Y despertaba en mí eso, el decirles esta palabra, y tómenla como usted quiera, pero yo se la tengo que decir. Mire, pase lo que pase, se desmorone lo que se desmorone en su vida, no deje de servir al Señor. No deje de servir al Señor. No se aparte de aquello que Dios le ha encomendado. Yo oí la historia de 3 personas y a mí me dio lástima. Pero ¿qué puedo hacer? Se agarran camino. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podía hacer aquel padre cuando el hijo le dijo: dame el pisto que me voy? ¿Qué podía hacer ese padre? Nada. Les entra un momento de locura, les entra un momento de enojo, un momento de decepción, un momento de incomodidad, un momento de que lo agarra. Mire, yo he visto casos aquí, hermanos, que por una tontera dejan al Señor. Por una carambada se apartan de aquello que Dios les había entregado. Y de repente uno los ve destrozados. Pero ¿y uno qué puede hacer? Si decidieron dejar su fundamento.
Creyeron que ese hombre era su fundamento. Creyeron que esa mujer era su fundamento. Creyeron que ese negocio era su fundamento. ¿Y qué puedo hacer? No puedo hacer más nada. Da tristeza escuchar cómo andan deambulando, como el hijo pródigo. Yo les digo, mire hermano, no aparte su fundamento. Asiéntese ahí, crezca ahí, consolídese, afírmese. No deje que nadie lo mueva. No deje que nadie lo aparte. Porque el día de mañana, si llega un invierno, como decíamos con las mujeres el día de anoche, si llega un invierno a su vida, el Dios que es su fundamento lo podrá sostener en el invierno más difícil. Pero si ha dejado al Señor, ¿qué lo sostendrá? ¿Qué tiene? ¿Qué le queda? ¿A quién acudirá? ¿Dónde correrá? ¿A dónde se refugiará? El hombre no es su fundamento. Yo no soy su fundamento. Ningún pastor de esta iglesia es su amparo y su fortaleza. Ningún líder es su amparo y fortaleza. Nadie. Nunca me he vendido como su amparo, hermanito. Dios guarde. Siempre les he señalado quién es nuestro amparo y fortaleza. ¿Dónde debo construir mi vida para que cuando se desmorone la tierra no tengamos miedo? El miedo del mañana. El miedo del qué hago ahora. El miedo para dónde agarro. El miedo que tengo ahora. ¿Quién soy ahora? Cuando se desmorone la tierra y se hundan las montañas, yo no temeré. Cuando rujan y se levanten las olas y retiemblen los montes, no temeremos. Porque el que me sostiene, al que sirvo, vive. Y Él puede traer cosas nuevas. Por eso decíamos ayer en la vigilia de las mujeres una palabra bonita que el Señor nos dio, de cómo en medio de ese invierno Pablo dice: yo pasaré Pentecostés. De cómo en el invierno más frío Pentecostés puede llegar a nuestra vida. Y Pablo dice: porque se ha abierto una puerta grande y eficaz. Cuando los inviernos parecen cerrar nuestros horizontes, Pentecostés abre puertas nuevas. Porque Él es el fundamento. Porque ese es mi fundamento. Sí, nos aflige cuando se cierra una puerta de golpe en nuestras narices, nos preocupa. Porque tenemos compromisos, tenemos pagos y se desmorona una oportunidad y sentimos que como que todo se acabó. ¿Pero era ese mi fundamento? No, hermano. Ese negocio que se te cayó
no es tu fundamento. Tu fundamento es el Señor. Y si ese negocio se te cayó, Él te podrá levantar 7. Pero debes estar en tu fundamento. Si no, te vas a hundir con ese fundamento. Cuando las cosas se estremecen, se desmoronan y se hunden, dicen: no temeremos. No temeremos el porvenir. Eso que nos preocupa. ¿Y ahora cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a cubrir esto? ¿Cómo voy a responsabilizarme de esto? Y ustedes saben que las cuentas no se detienen. Las cuentas siguen la marcha inexorable. Y se van sumando sin parar. No se detienen porque perdimos el trabajo. No se detienen porque perdimos el negocio. No se detienen porque no obtuvimos ganancia este mes. Las cuentas siguen ahí. Y el miedo. El miedo. ¿A qué le vamos a tener miedo? Acompáñeme a Éxodo. Éxodo tiene Éxodo 14. Israel ha salido de Egipto. Éxodo 14, versículo 5. ¿Está conmigo ahí? Cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas. Pero esto que estamos leyendo no lo saben los israelitas, lo sabemos nosotros que estamos leyendo el relato. Ellos van marchando. Somos nosotros los que sabemos que Faraón ha cambiado de parecer. Y dice: pero ¿qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaron su trabajo? Al momento el faraón ordenó que le prepararan su carro, y echando mano de su ejército se llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto, cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. Eso estamos leyendo nosotros. Israel va tranquilo ya, marchando, ni se imagina lo que viene. Usted y yo, como somos lectores privilegiados, el escritor nos ha anticipado algo que ellos todavía no saben. El Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas, los cuales marchaban, ¿cómo? Con aire triunfal. Ojo, ¿cómo dice la Reina Valera ahí? Con mano poderosa. Ellos iban de lo más felices, ¿va? Iban marchando, qué lindo, cantemos, que mira aquí, que comamos, que... O sea, iban con aire triunfal, iban pero emocionados. No tenían ni idea de lo que venía. Ellos iban haciendo cuentas alegres.
Porque así es esto. Nunca la vemos venir. De repente la tierra se estremece. Israel no sabe en este momento lo que se le viene encima, no sabe. Como no sabemos nosotros lo que se nos puede venir encima mañana, o en una hora, o pasado mañana. Y entonces tenemos que preguntarnos, y en esos inesperados sismos de la vida, ¿cuál es mi fundamento? Y sigue diciendo, todo el ejército de Faraón, caballos, carros y jinetes y tropas de Egipto, salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar cerca de Pihairot y frente a Baal Zephón. Estaban tranquilos, acampados, comiendo, bailando quizá, danzando, celebrando tal vez, haciendo planes, números. Nunca vieron venir. Y dice 10, el faraón iba acercándose. Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones, ¿qué tuvieron? Miedo. Dice el hebreo, tuvieron temor. Tuvieron temor y clamaron al Señor. ¿Tuvieron temor? ¿Qué dice el salmista? No temeremos. Cuando de manera inesperada Faraón les pisaba los talones y los alcanzó, comenzó en ellos a revolverse por dentro el estómago, a llenarse de miedo. El miedo que todos lo perdimos ya. Todo se vino abajo. Parece que el proyecto duró poco. Parece que no nos aguantó mucho esto de la liberación, ¿no? Parece que va a ser rápido esto de la tierra prometida. Fue una falacia. Fue un engaño quizás. Pero qué tontera estábamos cometiendo cuando decidimos abandonar Egipto. Y le reclamaron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Esa es su reacción. El miedo les hace hablar tonteras. Allá estábamos mejor en Egipto. ¿Para qué nos sacaste a morir en el desierto? Te decíamos que nos dejáramos en paz. ¿Qué dice Moisés 13? No tengan miedo. ¿Cuál es tu fundamento cuando se estremece la tierra? Cuando tu proyecto está bajo amenaza. Cuando la marcha que has empezado
parece que se quedará en el comienzo. Cuando tu enemigo de entradita te puso tope. Calentando estabas cuando apareció Faraón. Y nosotros que vamos animados, motivados, de repente nos venimos abajo y nos llenamos de miedo y le reclamamos, murmuramos. Entonces, ¿cuál era mi fundamento? ¿Será que mi fundamento es, mientras no tenga enemigo, voy bien? Y cuando aparece un enemigo, te da pánico. ¿Que no es Dios el fundamento, pues? Esta noche, el Espíritu quiere señalarte qué significa que el Señor sea tu fundamento. Que no entres en crisis en la hora más turbulenta de tu vida, porque tu fundamento es el Señor. Faraón va con todo, pero todo ese poderío de Faraón no le llega a los talones a tu Dios. Por eso Moisés les dice: mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán ¿qué? Testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. Hoy mismo, iglesia, ustedes serán testigos que su fundamento es más grande que Faraón. Que el Señor como fundamento de la vida, no hay quien lo amenace. Yo no sé si te han salvequeado, te han amenazado, que ahora sí ya no vas a poder hacer nada, que hoy sí todo va a ser por gusto, que hasta aquí llegaste, que de esta no salís, que cómo vas a poder, que quién sos ahora. No temas, iglesia, sonríe, porque Él no conoce tu fundamento. Él no sabe quién es tu Dios. Él no sabe que tu Dios es más grande que ese enemigo. No tengan miedo, dice Moisés. Hoy van a ver quién es su Dios. Por eso el capítulo termina diciendo dónde debe estar el verdadero temor. 4:31. Y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de Faraón, ¿qué? 14:31. Temieron al Señor. Comenzaron temiéndole a Faraón, pero el Señor les enseñó que no es a Faraón que deben temer, es a Él. Es confiar en Él, es depositarse en Él. Vean qué fácil es temer a quien no debemos temer. No, hermano, que no te preocupe Faraón, que te preocupe abandonar al Señor. Que no te preocupe Faraón, que te preocupe esos deseos de querer volver a Egipto. Que te preocupe esa incredulidad donde quieres abandonar tu posición. No abandonen sus posiciones, les dijo Moisés.
No, no le tengas miedo al desmoronamiento de la tierra, ni al hundimiento de las montañas. Tenle miedo de abandonar tu posición. ¿Por qué? Si el deseo de estos era volver a Faraón, si el anhelo de estos era volver a Faraón, ¿dónde quedó Faraón, hermanitos? ¿Y dónde iban a terminar los que volvieran a Faraón? Allí. A eso tenle miedo. A eso tenle temor. A abandonar tu lugar, a abandonar tu llamado, a abandonar tu ministerio, a abandonar tu posición. Es lo que les vengo diciendo. Da tristeza ver gente que anda deambulando porque abandonó su posición. Si tú abandonas tu posición porque un hermano te hizo mala cara, ¿quién se está arruinando, a la iglesia? Si abandonas tu posición porque el pastor no te saludó, ¿quién está perdiendo, iglesia? Yo aquí sigo. Y seguiré hasta la muerte si Dios me lo permite. Pero ¿y tú? Que solo porque no te hablé dejaste tu posición. Que solo porque hablaron mal de ti dejaste tu posición. No es a los enemigos que debes temer, no es a las montañas que se hunden, no es a la tierra que se desmorona, es el abandonar a tu Dios. A eso debes temer. Que por tonteras de la vida dejemos al Señor. A mí, dice Jeremías, fuente de agua viva me dejaron por cavar cisternas rotas que no retienen agua. No puedes compararte. No puedes comparar al hermano con Dios. Y la vida cristiana es cosa de Dios. Decisiones con Dios, caminar con Dios, fundamentarte en Dios. Esa es la esencia de esto. Reitera, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. No temeremos. Iglesia, mientras estés donde Dios te tiene, no temas. Que el enemigo venga con todo, ay, déjalo. Que te han dicho hasta de qué te vas a morir, déjalo. Déjalo. No te compliques. Y no tenés un Dios, pues, que es tu amparo y fortaleza. ¿Con quién caminas, pues? ¿Con quién caminas? Yo estoy aquí, pero no camino con ustedes. Yo camino con el Señor. Ese es mi esfuerzo y es mi lucha. Es a eso que le temo. Un día dejar de caminar con Dios es el mayor miedo. Porque ese día que deje de caminar con Dios, aunque esté con todos ustedes aquí, mi vida se acabó. Porque su compañía, aún su amistad o aún su cariño, no me libra de las consecuencias de haber dejado al Señor. Pero si camino con Él, aunque todos me quieran dar en la nuca, Él me va a sacar adelante. Eso significa caminar con Dios, hermanito.
Por tanto, si estás aquí y dices, ay, yo creo que a mí nadie me quiere en la iglesia. ¿Y qué tiene que ver eso? Con que te quiera Dios y te sostenga, basta y sobra. Lo dice el salmista. Aunque me maldigan ellos, mientras tú me bendigas, estoy bien. Es que eso es la esencia de esto. Esta es la esencia de esto. Todos ustedes pueden estarme maldiciendo si quieren, pero si Dios me sigue bendiciendo, eso es lo que importa. Entonces, ¿por qué te clavas en la gente? Pues? ¿De dónde viene? Y dice el 4, volviendo al Salmo 46. Hay un río. ¿Estás en ese río? Hay un río. En ese río importa estar. Ese río es el que cuenta. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella. La ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Hay un río que viene de Dios. Y la alegría de la ciudad, la alegría de tu vida, está en ese río que viene de Dios. Si te mantienes en ese río, la alegría y la vida llegarán a tu casa. Es el río del que habla Ezequiel. Vea rapidito un par de versículos de Ezequiel. Libro de Ezequiel 47. Es el río que viene del trono, el río que viene de Dios. Es el río que alegra. Y dice versículo 9, 47:9 de Ezequiel: por donde corra ese río, todo ser viviente que en él se mueva, vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce, y todo lo que se mueva en sus aguas. A veces estamos tan clavados en el agua salada que tenemos. Y estamos marchitando, machacando, murmurando las aguas saladas. ¿Y cómo hablamos? No, me vieras que yo soy bien salado. Si sos un gran salado, ¿qué tenés que hacer, iglesia? Meterte al río. Porque ese río cambia tu salazón en agua dulce. Pero tras que sos salado y te vas al mundo, tras que sos un gran salado y te alejas de Dios, tras que sos un gran salado y no te metes al río, métete al río. No solo vengas a oír la palabra y te sientes, no, métete. Métete al río. No solo vengas a escuchar. Dile, yo me voy a meter en ese río porque
Yo quiero la alegría que viene de Dios. Yo quiero que esta salazón se me acabe. Y sigue diciendo, junto al río se detendrán los pescadores, porque allí habrá lugar para secar sus redes. Gente que no se detenía a la par tuya se va a detener. Gente que no te miraba, que no te paraba bola, se va a acercar y va a decir, aquí hay algo, aquí hay algo. A este hombre lo podemos bendecir, a esta mujer. Tú que dices que nadie te para bola, métase al río, pues, ¿qué quiere? Solo de estar viendo, métase al río. ¿No se acuerda nada más, pues? Todo sarnoso. Anda sarnoso, métase al río, pues. Está fregado y no se mete al río. Y dice, los peces serán tan variados y numerosos como en el mar Mediterráneo. Y junto a ese río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán y siempre tendrán. Es el río de Dios. Hay un río al cual yo te invito a que te metas. Y los que están adentro no se salgan. Manténganse en el río. Sigan sumergidos en el río. Es el río de Dios que alegra tu ciudad. Finalmente, volviendo al Salmo, hay un llamado, versículo 8. Vengan y vean los portentos del Señor. Lo que le dijo Moisés a Israel. Y agrega el 10. Quédense quietos. Reconozcan que yo soy el Señor. Quedarse quieto no es quedarse inmóvil. No es quedarse paralizado. Quedarse quieto es mantenerse en el lugar. Que nadie te mueva. Que sigas firme. Que sigas en el río. Que no fluctúes, que no varíes. Que no andes días sí, días no, que hoy quiero, mañana no quiero, que hoy tengo ganas, hoy no, no. Constancia, permanencia, perseverancia. Mantenerse quietos es estar allí, haciendo lo que Dios te ha mandado hacer, moviéndote en el río. Aquí hay un río, pero ¿te has metido? ¿Nadas en el río de Dios? ¿Y qué esperas? ¿Seguir así como estás? Lleno de miedos, salado, sin oportunidades. El río de Dios. Todo lo que ahí se mueva vivirá. Esta noche reafirmemos el fundamento de nuestra vida.
reafirmemos que aunque muchas cosas se tambalean en tu vida, tú puedes estar sereno y quieto sabiendo que tu Dios realizará portentos. Vengan y vean los portentos de Dios, dice el salmista. Cuando tú te metes al río, comenzarás a ver las cosas que tu Dios todavía sigue haciendo. Si alguien siente que su vida se desmorona, venga, presentémonos ante el Señor, metámonos al río. Venga, acérquese. Dígale al Señor: tú eres mi amparo y fortaleza. Quien quiera, iglesia, pasen. Y vamos a clamar a Dios. Está muy helado donde. Venga, iglesia, y presentémonos delante del Señor. Dígale al Señor: yo quiero seguir en este río. Yo me meto a tu río. Ese río que trae vida, alegría. Hay un río, dice el Salmo. Hay un río. Hay un río donde puedes hallar lo que tanto buscas. Hay un río que sana, que salva. Hay un río que libera. Hay un río que restaura. Hay un río que rompe cadenas. Hay un río que abre puertas. Hay un río que viene de Dios y que hace portentos. Un río que hace maravillas. Un río que los hombres no pueden parar. Un río que los hombres no pueden detener. Un río que alegrará tu existencia. Un río que abrirá puertas grandes y eficaces para ti. Hay un río de Dios para esa sequedad que sientes en tu caminar. Hay un río de Dios hay un río, dice el salmista, hay un río. Métete. Un río que corre lleno de alegría. Es el río de Dios que te fundamenta. Es el río de Dios que pone para ti nuevos comienzos, nuevas oportunidades. Un río que abre lo que estaba cerrado, que sana lo que estaba enfermo. Un río que se fija en ti y te levanta. Hay un río de Dios que te toca y te da nuevo aliento. Mi amor, pase para acá, para que no me quites aquí. Hay un río de Dios
que cuando entramos a Él renace la esperanza, como el río que salía del Edén. Era un río de esperanza. Es un río que sale de Dios y te cambia la vida. Pero hay que entrar a ese río de Dios. Hay que meterse en ese río de Dios. Señor, aquí estamos un pueblo que necesitamos estar en ese río, porque de ese río viene nuestra alegría, porque de ese río viene mi sanidad, porque de ese río vienen mis oportunidades. Dios, ahí donde se me estremece la tierra, ahí tú eres nuestro amparo y fortaleza. Tú eres ese río. Tú eres el río de nuestra alegría. Señor, yo no me quiero salir de ese río. Quiero seguir esa corriente. Que aunque en la vida haya tantas cosas que quieran destruirnos, ese río nos guardará. Ese río guardará a este pueblo, Dios. Que los que no han entrado al río, Dios, entren sin temor. Porque en este río está la vida. Sé que hay muchas cosas que te preocupan, iglesia, pero que esta noche solo te preocupe una cosa: estar en el río de Dios. Es lo único. Lo demás, déjaselo a Dios. Cuando estés en el río vas a ver los actos portentosos de Dios. Preocúpate por estar en el río. Estar en el río de Dios. Eso pide hoy. Estar en Pentecostés. Ese río del Espíritu. Espíritu Santo, río de Dios. Corre entre nosotros. Sumérgeme en el río de tu Espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Métase. Sumérgeme. Camine en allí. el río de tu Espíritu. Nade allí. Necesito refrescar este seco corazón sediento río de de vida. ti.
el río de sanidad, Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Es un río de victoria sobre tus Al enemigos. camino sediento de ti. Un desierto río de Dios para cruzado, ti, iglesia. sin fuerza, sequedad, vengo a ti. Luché como soldado. Mantente en el río, iglesia, y métete al río. Quien no esté adentro, métase. He ganado mi armadura, No lo gracias dudes, no lo piense. vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. El profeta dice que se metió. Necesito refrescar Que llegaba este al seco principio a los corazón talones, al río. sediento de ti. Se siguió metiendo más y le llegaba a la rodilla. En el río de tu espíritu. Se siguió metiendo más, le llegaba a la cintura. Necesito refrescar este seco Hasta que se metió del corazón todo. sediento de ti. El río de Dios lo llene. Sumérgeme en el río No de tu le tengas espíritu. miedo a tus enemigos. Ten miedo de estar afuera del Necesito río. refrescar este seco A eso tenle corazón temor. sediento de ti. Entra sin miedo. Sumérgeme Será un río de vida. en el río de tu espíritu. Necesito